Quiero felicitarlas una vez más y decirles que qué guapas se ven el día de hoy. Se nota que es su día. Y hoy no solamente celebramos un día en el calendario, celebramos el corazón de nuestras familias. Y a todas las que están aquí, a las que tienen hijos pequeños, a las que todavía experimentan las travesuras inocentes de los chiquitines, a las que ya son abuelas, a las que hoy extrañan a su mamá pero honran su legado. Y a veces, hermanos, pensamos que las mamás tienen superpoderes. Y es que la realidad parece que así lo demuestra. Ellas encuentran cosas que nadie más encuentra. Ellas saben lo que tenemos con solamente vernos. Parece que entienden lo que estamos pensando y lo que estamos viviendo. Y yo sé que hoy están aquí con el deseo de ser ministradas y bendecidas por la palabra de Dios. Así que hoy, más que verlas como superhéroes o como heroínas, queremos verlas como las mujeres valientes que Dios diseñó. Y mi deseo en esta tarde es que la palabra de Dios pueda ser una bendición para sus vidas, que Dios hable a ustedes. Y por eso quiero compartir en esta tarde un mensaje que va dirigido específicamente a todas las mamás de la iglesia, pero que es un mensaje que nos bendice a todos porque todos tenemos mamá. Estamos aquí porque tenemos mamá. Entonces, aunque el mensaje va dirigido exclusivamente, intencionalmente a las mamás, es un mensaje que nos habla a todos y que nos enseña verdades a todos. Y quiero compartir con ustedes fortaleza y dignidad. Vamos a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 31, el verso 25, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: está vestida de fortaleza y dignidad. Es de aquí, de este pasaje, donde he tomado el título de este mensaje que comparto con ustedes. Y me gusta mucho porque este vestido del que habla Proverbios en su sabiduría dice que le da la oportunidad a esta mujer de reírse sin temor al futuro. Lo leo una vez más: está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. El domingo anterior que me tocó predicar, enseñaba que Proverbios capítulo 31 está realizado en un acróstico, en forma de acróstico hebreo. Con el alfabeto hebreo, cada una de las letras va desarrollando la idea y los enunciados. Y el capítulo 31, que elogia a la mujer virtuosa, es otro de los acrósticos donde se enseña, donde se revela y donde se habla de las características de la mujer. Pero hoy quiero enfocarme solamente en este verso: fortaleza y dignidad. Porque esa vestimenta, hermanos, de la que Proverbios enseña con toda su sabiduría, permite a la mujer ir a la acción. Permite a la mamá ir a la acción. Es decir, la fortaleza y la dignidad hacen posible que la mamá, que la mujer, que la persona pueda reírse sin temor al futuro. Y evidentemente, cuando vemos en la Escritura el reírse sin temor al futuro, no está hablando de una risa de burla. Porque hay personas que confunden el reírse del futuro como burlarse y tener en desprecio aquello que puede suceder. No, no es una risa de burla. Es más bien la alegría por la confianza que se tiene en Dios. John Piper, en su libro de Pacto Matrimonial, dice sobre capítulo 31 de Proverbios: es la paradoja profunda de una mujer que se regocija en un futuro que no puede ver porque confía en plenitud en quien sí lo ve completamente. Esa es la alegría, el gozo, la risa de una mujer que, aunque no sabe qué es lo que está enfrente, confía en el Dios que sabe lo que está enfrente. Y partiendo de eso, es una alegría que no provoca el futuro. Es decir, la mujer virtuosa, la madre virtuosa, la mamá no mira hacia el futuro, no mira hacia adelante y se ríe por lo que es el futuro en sí. Porque la mayoría podemos estar de acuerdo con lo siguiente: el futuro pareciera que solo demuestra problemas y más obstáculos. Cuando uno piensa en el día de mañana es: a ver qué me toca enfrentar mañana, a ver qué condiciones me toca experimentar mañana. Están las noticias de hoy que se convierten en los problemas de mañana. Y la mujer virtuosa, la madre virtuosa, la madre que está vestida de fortaleza y dignidad, no tiene alegría por lo que el futuro provoca, sino por la confianza que tiene, porque su concentración y su atención están en el amor de Dios y en su poder soberano. De alguna manera, las mamás que entienden ser revestidas de fortaleza y dignidad han decidido reemplazar el temor al futuro con el temor a Dios.
Es esta lógica de forma inversa en relación al miedo. Han decidido poner y reemplazar el temor a lo que puede suceder con el temor hacia Dios. Y le platico, su hijo había recibido una amenaza de muerte. De la noche a la mañana, sin esperarlo, sin previo aviso, toda la gente del pueblo lo estaba buscando. Y no es que el hijo se hubiera metido en problemas. No es que el hijo hubiera hecho algo malo para que la gente lo estuviera buscando y para que la gente decidiera o quisiera matarlo. Pero todo el pueblo lo estaba buscando. La orden venía desde arriba. Las autoridades habían dictado que lo buscaran. Y lo más interesante de esto, la instrucción era clara. Si lo encuentran, mátenlo. Sin preguntar, sin juzgar, sin dar explicaciones. Si lo encuentran, mátenlo. Esa era la instrucción que venía desde arriba. El ambiente evidentemente era tenso. Todos los alrededores estaban vigilados. El ejército inspeccionaba cada uno de los lugares buscándolo. Y la madre lo sabía. La madre respiraba las amenazas de muerte sobre su hijo y sabía que estaba en riesgo y sabía que estaba en peligro. Ella sabía que el peligro era inminente y como lo haría cualquier mamá, como pudo, ayudó a su hijo a esconderse. El problema es que era tanta la presión, era tanta la gente buscándolo, que solamente lo pudo ocultar por 3 meses. Solamente lo pudo ayudar por 3 meses. Pero es algo interesante porque sin duda esta mujer se vistió de fortaleza y dignidad y pudo reírse, hermanos, sin temor al futuro. Su nombre es Jocabed y su historia es sorprendente. Poco se sabe de ella, pero lo que sabemos o algo que conocemos de ella está en Números capítulo 26, verso 59. Dice la escritura, la esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre los levitas en la tierra de Egipto durante la esclavitud. Amram y Jocabed eran los padres de Aarón, de Moisés y de su hermana Miriam. Su hijo Moisés fue justamente quien recibió la amenaza de muerte. Era este pequeño recién nacido que había recibido una sentencia de muerte solo por nacer. Éxodo capítulo 1, verso 22 dice la palabra: entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. La gente buscaba a Moisés y a todos los niños que habían nacido. Habían dado una instrucción que las parteras cuando naciera, si era varón, los mataran y si era niña, la dejaran vivir. La razón es que Faraón no quería que el pueblo de Dios se siguiera multiplicando y que de alguna manera entrara en conciencia, se rebelara y entonces dejaran la esclavitud. A Faraón no le convenía porque de alguna manera tenía retenido al pueblo, los forzaba con actividades, con tareas, con cargas pesadas para que estuvieran construyendo. Y él decía, si se rebelan y si se multiplican, porque Dios les ha dado esa capacidad de multiplicarse en gran manera y son más en número, va a llegar el momento en el que ya no quieran trabajar para nosotros. Así que la forma fácil de Faraón es: maten a todo niño varón. Las parteras, dice la palabra, teniendo temor de Dios, no lo hacían. Y entonces Faraón, al darse cuenta de que no está controlando la natividad de los niños, el nacimiento de los niños, entonces dice a todos los niños varones, aviéntenlos al río Nilo. Dentro de esos niños estaba Moisés. Moisés fue el que recibió esta amenaza de muerte. Y esta, hermanos, es la historia de una madre que decidió vestirse de fortaleza y dignidad. Porque todos conocemos la historia de Moisés. Hemos escuchado la historia del libertador del pueblo de Israel, pero pocos nos hemos puesto atención o nos hemos centrado en su mamá, en las características de la mamá. Y cuando veo Proverbios 31:25 me doy cuenta que Jocabed realmente se vistió de fortaleza y dignidad, y eso hizo posible que quedara registrado en la escritura. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, verso 1 y 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Durante 3 meses lo ayudó para evitar esta condena de muerte que Faraón había dictado. Y mire, la historia, hermanos, es tan real, pero al mismo tiempo tan presente. Porque estamos hablando de una madre experimentando la dificultad por los problemas de un hijo.
El hijo no se había metido en problemas, pero ya estaba en problemas. El hijo no había hecho algo malo para que lo estuvieran buscando, pero ya estaba en problemas. Y sé que todas aquí de alguna manera han experimentado las dificultades de ser mamá o experimentan hasta el día de hoy las dificultades de ser mamá. Es decir, el problema de los hijos, la presión de los hijos, las dificultades, ese dolor, esa angustia por su hijo o por su hija. Por eso me llama tanto la atención esta historia, porque es una historia tan real, pero al mismo tiempo tan presente para este 10 de mayo, para este Día de las Madres. Porque sé que ustedes han experimentado o siguen experimentando dificultades, dolor y angustia por cada uno de sus hijos. Lo que me bendice de la palabra es que Jocabed nunca renunció a su hijo. Ella no se rindió, ella mantuvo la esperanza de salvarlo, pero siempre con la confianza en Dios. Y me encanta esto porque Jocabed se negó a aceptar el futuro de su hijo dictado por el faraón. Faraón había dictado una sentencia: todos los varoncitos tienen que morir, aviéntenlos al Nilo. Pero la mamá de Moisés, Jocabed, se rehusó a tomar como verdad ese veredicto y a decir, bueno, pues ni modo, es lo que la ley manda, es lo que Faraón está diciendo, aquí está mi niño, es un niño excepcional, pero ni modo, la ley lo está determinando. No. Ella se rehusó a aceptar el futuro que Faraón había dictado sobre su pequeño. Y esa resistencia espiritual, hermanos, no es otra cosa que el vestido de fortaleza y dignidad en la vida de Jocabed. Y sé que hay aquí mamás que se rehúsan a aceptar el veredicto que el mundo ha dictado sobre sus hijos. Porque el mundo sigue queriendo dictar cuál es la identidad de sus hijos. Pero sé que hay mamás aquí vestidas de fortaleza y dignidad que hasta el día de hoy se siguen resistiendo a aceptar la verdad que el mundo ha dicho sobre sus hijos y están dispuestas a seguir vistiéndose de fortaleza y dignidad para enseñar ese testimonio a sus pequeños, para enseñar ese testimonio a sus hijos, independientemente de la edad que tengan. No es el mundo quien define el destino de tus hijos, es el que está sentado en el trono. No son las personas alrededor las que definen el futuro de tus hijos, es el que está sentado en el trono. Es Dios quien decide y define el destino de tus hijos. Éxodo capítulo 2, verso 3. Cuando Jocabed ya no pudo ocultarlo más, dice la palabra que tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Estudiando un poco al respecto, encontré, hermanos, que el Nilo, dentro de la estructura y dentro del contexto bíblico, para el momento se había convertido en un lugar de muerte. Todos los niños varoncitos que habían nacido eran arrojados al Nilo con la intención de que murieran, para asesinarlos. Esa era la verdad. Así que el Nilo se había convertido en un lugar de muerte. Lo interesante es saber que el Nilo no solamente era un río para el pueblo de Egipto. El Nilo se había convertido en una deidad. Los egipcios tenían diferentes dioses y el Nilo era uno de los dioses, considerado como Hapi, así se llamaba, no como la palabra en inglés H-A-P-I, solamente Hapi. Y era un dios para Egipto. Era considerado una gran deidad. Así que si nosotros lo vemos desde lo técnico, todos los bebés varoncitos que eran arrojados al Nilo estaban técnicamente viviendo un ritual de sacrificio forzado, porque la intención al aventarlos a esa deidad en la que ellos creían era que murieran para que el pueblo de Dios no se reprodujera. Pero ese mismo río se convirtió en el camino de Dios de salvación para Moisés. Por eso nosotros, a través del testimonio bíblico, lo cantamos con toda la fe desde este lugar. Todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Dele un aplauso a nuestro Dios. Hermanos, hermanas, Jocabed decidió vestirse de fortaleza y de dignidad. Pero escuche bien, no solamente como una resistencia espiritual. Es decir, Jocabed no solamente dijo, yo me rehúso a aceptar lo que Faraón ha determinado sobre mi hijo. Yo me rehúso a aceptar lo que Faraón quiere sobre mi hijo. Esta vestidura de fortaleza y dignidad no solamente es resistencia espiritual, sino también acciones, estrategia y sobre todo
fe. Porque Jocabed no solamente oró por su hijo. Y escuchen a todas las mamás que están en esta tarde con nosotros y las que nos ven a través de redes sociales. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos. Pero no es lo único. La historia de esta mujer vestida de fortaleza y dignidad no se queda en una oración espiritual diciendo: Dios, tú sabes que mi hijo está bajo amenazas de Faraón. Ay, te lo encargo, Señor. Y no hizo nada. No. La Biblia habla de una mujer vestida de fortaleza y dignidad que puso su confianza en Dios, pero puso acción con lo que tenía. No solamente oró. La Biblia dice que ella pensó, diseñó, trabajó y construyó la canasta. Es decir, no solamente se quedó con el pensamiento, sino que tuvo a bien construir algo para que su hijo se salvara. Y esto marca la diferencia. Las resinas eran una técnica egipcia que utilizaban para impermeabilizar los barcos, para que cuando los barcos salieran no se hundieran. Y cuando yo entendía esto, veía que Jocabed estaba usando lo que ella sabía, lo que ella tenía al alcance, lo que estaba a su mano para poder usarlo y para poder poner a salvo a su pequeño. Déjeme decirlo de esta manera. Usted que ora por sus hijos está haciendo lo más importante. Pero si no está haciendo algo más por sus hijos, quiero decirle que la Biblia condena esa acción. No es solamente orar por ellos, insisto, recalco y repito, lo mejor que puede hacer por sus hijos es orar por ellos, pero no es lo único. La mujer vestida de fortaleza y dignidad me enseña que se puede hacer uso de lo que se sabe, de lo que se tiene y de lo que está al alcance. Porque una fe sin manos no sirve. Una fe sin acciones no sirve. Y no lo digo yo, hermanos. Lo dice la palabra en Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y añade: a menos que produzca buenas acciones. O más bien, si no produce buenas acciones, esa fe está muerta y es inútil. Si solamente estás orando, pero no estás pidiéndole a Dios que te dé dirección, ¿qué más puedes hacer por tus hijos? La Biblia dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos, pero no es lo único. Hay maneras, acciones, estrategias en las que puedes ayudar a tus hijos. Mire, Jocabed no tiró al niño al río porque ya no podía cuidarlo más después de esos 90 días. Jocabed tomó el material, el papiro, consiguió los elementos, la brea, y aplicó las técnicas conocidas para el momento, como los egipcios impermeabilizaban los barcos, y empezó a trabajar, empezó a hacer esta canasta, empezó a desarrollar esta canasta donde podría a su hijo. Lo que quiero decirle es que la fe no es irresponsable. No es dejar todo en las manos de Dios y decir: Señor, tú conoces, tú sabes, te los dejo, te los encargo, y seguir viviendo mi vida y hacer todo lo que yo estaba haciendo. No. Esta mujer vestida de fortaleza y dignidad sabe que lo mejor que puede hacer por su hijo es orar por él, pero no lo único. Así que se prepara y lo hace. La fe no es irresponsable. La fe es prepararse con excelencia. La fe es usar lo que está a mi alcance. La fe es confiar en la soberanía divina. Porque lo digo de esta manera, hermanos, la fe busca oportunidades estratégicas. Y esa fe mueve la mano de Dios. La fe sigue buscando oportunidades estratégicas. Y esa fe mueve la mano de Dios. Dios hace el milagro. Mamá solo pone la canasta. El que hace el gran milagro y la obra es Dios. Mamá solamente pone la canasta. El 11 de enero predicaba y la palabra es Tebat. Este fue el mensaje que compartí con ustedes a principio de año. Y solamente en 2 ocasiones se menciona en la Biblia: en el arca de Noé y en la canasta de juncos que Jocabed hizo para Moisés. Y la intención y la instrucción es la misma. Es la misma que en la palabra del arca de Noé. No hay timón, no hay volante, no hay control. Simplemente hay dirección divina. Lo que sí encontramos es obediencia, estrategia, seguridad y sobre todo fe. El futuro de tus hijos no lo puedes controlar. Aunque sé
que si les dieran la oportunidad de elegir un superpoder, la mayoría de las mamás elegiría poder controlar el futuro de sus hijos, poder tomar las mejores decisiones para sus hijos, poder controlar lo que va a venir para ellos, para sus hijos, para sus hijas. Pero el futuro de sus hijos no lo pueden controlar aunque quisieran. Pero déjenme alegorizarlo. Hasta el día de hoy hay tantas maneras de seguir construyendo canastas de juncos. Hasta el día de hoy hay tantas maneras en las que tú puedes buscar estrategia del cielo para que tu hijo ponga su mirada en el que está sentado en el trono. Hasta el día de hoy Dios sigue dando estrategias con lo que tienes a tu alcance, con lo que está a tu mano, con lo que sabes, para que tu hijo no olvide ninguno de los beneficios del que ha traído salvación para tu casa, para tu vida. Hay tantas maneras de seguir construyendo canastas de juncos. Y honro y bendigo a las mamás que hasta el día de hoy siguen buscando la manera de proteger a sus hijos, tomando lo que tienen a la mano, usando lo que tienen a la mano para ponerlos a salvo. Éxodo capítulo 2, verso 5. Al poco tiempo, dice la palabra, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, note esto, Jocabed dejó a su hijo entre los juncos. Y cuando las mujeres se paseaban por ahí, la princesa vio la canasta allí, entre los juncos, y mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, Jocabed. Toma a este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Mire, esta, hermanos, es la soberanía de Dios. Jocabed, tomando a su propio hijo en brazos después de haber actuado con fe y salvarlo de la muerte. Ese es el sentido del humor que Dios tiene. Porque no solamente salvó a su hijo, sino que hizo que el enemigo pagara el sueldo por hacer lo que ella más amaba. Esa es la forma en la que la soberanía divina opera y actúa. Ella con fe, pero con estrategias. Confiando en Dios, pero usando lo que tenía a la mano. Hizo la canasta, la puso a la orilla, entre los juncos. Y la soberanía de Dios interviene cuando yo determino con fe confiar en Él, pero con mis manos actuar en esa confianza en Él. Así que la soberanía de Dios tiene hasta esta forma de sentido del humor, porque ella durante 3 meses pudo ocultar a su hijo y cuando no pudo más lo puso allí. Y la soberanía de Dios opera de tal forma que la princesa le dice: cuídamelo, amamántalo por mí y yo te voy a pagar. Así que recibe pago por hacer lo que ella quería hacer y lo que más amaba, estar con su niño para poder criarlo. Así de soberano es el Dios en el que confiamos. Imagínese a la mujer vestida de fortaleza y dignidad, con esta actitud de reírse hacia el futuro, porque sabe que su vida y la de sus hijos están en las manos de Dios. Este es Jocabed. Y durante unos años, Jocabed tuvo la oportunidad de enseñar su fe. Es decir, no solamente se encargó de alimentar a Moisés, se ocupó de formar la identidad de Dios en la vida de Moisés, de sembrar la fe en el corazón de Moisés. Porque la fe no es solamente hacer una canasta y dejarlo entre los juncos. La fe es dar testimonio de quién es Dios, enseñar quién es Dios, comprobar quién es Dios, hablar de quién es Dios. Y Jocabed tuvo la oportunidad en la soberanía de Dios de poder impregnar a su hijo en estos años de saber quién era Dios. Éxodo capítulo 2, verso 10. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Ha de haber sido un momento difícil. Pero ella sabía en la soberanía de Dios que si no lo entregaba a su hijo corría riesgo. Así que aprovechó el tiempo que sí tuvo con él para impregnar y llenarlo de fe y poder soltarlo con toda la confianza puesta en Dios.
Esa misma confianza que tuvo Jocabed cuando dejó a su niño entre los juncos, fue la misma confianza con la que tuvo que llevar a su niño de grande con la princesa y decirle, aquí está tu hijo. Y por dentro sufrir y decir, aunque es mi hijo. Pero con toda esa determinación, vestida de fortaleza y dignidad, dice la palabra que fue y lo llevó. La palabra creció que encontramos en el verso 10, viene del hebreo gadal. Y esta palabra, hermanos, implica que el niño ha alcanzado una etapa de madurez temprana. Es decir, Jocabed alcanzó a impregnar en su hijo todos los conceptos, toda la fe que ella tenía, para que cuando tuviera esta madurez temprana, algo se hubiera quedado en él, fuera la fe y la confianza puesta en Dios. Según la cultura de ese tiempo, pudo haber sido entre 3 y 5 años. Escuche esto, entre 3 y 5 años. Qué importantes son los primeros años de nuestros hijos. Y qué importante es que podamos impregnar en ellos, en esta temprana y corta edad, quién es Dios. Porque esto tiene más peso que todo lo que el mundo quiera y pueda hacer sobre ellos. Y el testimonio bíblico nos da la razón. La cultura dice que entre 3 y 5 años tomaban esta etapa de madurez temprana. Así que los historiadores calculan que Moisés es llevado entre 4 y 5 años de nuevo con la princesa. Pero una madre vestida de fortaleza y dignidad, dice Proverbios, se ríe sin temor al futuro. Como le decía al principio, la historia de Moisés, la mayoría de nosotros la conocemos. Hay películas, hay series, hay sermones, hay predicaciones, hay enseñanzas. La mayoría de nosotros conocemos lo que vivió, lo que experimentó Moisés, lo que padeció. Pero en la historia de Jocabed, es el escritor a los hebreos quien nos cuenta la otra parte de su vida. Y como le decía, conocemos poco de la vida de Jocabed, pero me atrevo a través del estudio y la predicación que comparto con usted a entender que fue una mujer vestida de fortaleza y de dignidad. Y Hebreos, el escritor a los hebreos, es el que nos narra la segunda parte de lo que sucedió. Hebreos capítulo 11, verso 23. El escritor a los hebreos en el capítulo 11 nos da todo un desarrollo de lo que es la fe. Y es interesante ver que aquí forman parte Jocabed y Moisés. Dice la palabra en el verso 23, fue por la fe que cuando Moisés nació, sus padres, Jocabed y Amram, lo escondieron durante 3 meses. Y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, excepcional, dice Éxodo. Y no tuvieron temor en desobedecer la orden del rey. Pero note lo primero que dice Hebreos, por la fe. Por la fe ellos decidieron esconder a su hijo. Por la fe Jocabed decidió poner a su hijo entre los juncos. Por la fe Jocabed decidió cuidar, amamantar, instruir y dirigir a su hijo los primeros años de su vida. Por la fe volvió a llevar a Moisés a manos de la princesa. Por la fe siguió orando, entendiendo que cuando tuvo la oportunidad, sus manos no se detuvieron e hizo todo lo que tenía a su alcance para poder impregnar en Moisés esa fe y esa identidad en Dios. Por la fe. Y fue esa misma fe la que en esos primeros años fue inculcada, enseñada, practicada y evidenciada. Y esa misma fe fue la que llevó al hijo de Jocabed a renunciar a Egipto. Hebreos capítulo 11, verso 24, la continuidad dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, cuando ya estaba grande, cuando tenía 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió, dice el escritor a los hebreos, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Escuche bien. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Tenía la mirada puesta en Dios, en la gran recompensa que recibiría. Y esto no es para menos, hermanos. Estamos hablando de un hombre que creció como príncipe de la potencia más grande del mundo para ese tiempo. Estamos hablando del hombre que creció y desarrolló su vida entre jeroglíficos, túnicas de lino fino,
sirvientes, tesoros, pero que se rehusó a ese título, que no quiso ese título, que no quiso esos privilegios, porque fueron más trascendentes los pocos años con Jocabed que todos los años en Egipto. Mamás, presten atención a esto. Fueron más trascendentes los pocos años con Jocabed que todos los años en Egipto. Cuando la fe es intencional con tus hijos, van a pesar más los pocos años que puedas tenerlos, inculcarles la fe, enseñarles la fe, que todos los años que vivan en el mundo. Jocabed aprovechó el tiempo, aprovechó el momento y vestida de fortaleza y dignidad, impregnó a su hijo de la fe de tal manera que cuando Moisés ya era grande, él rehusó el título, el privilegio, los lujos y se aferró a lo que mamá le enseñó en esos primeros años. ¿Por qué? Por la fe. Egipto le prometía oro, le prometía poder, le prometía monumentos, le prometía placeres. Y en comparación, su madre le ofreció una promesa, un Dios invisible, pero un futuro glorioso. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos, mamá? Una promesa, un Dios invisible, un futuro glorioso. Porque 4 años de una madre pesaron más que 40 años de toda una nación. 4 años de Jocabed pudieron más que 40 años de Egipto. 4 años de inculcar la fe pudieron más que 40 años de jeroglíficos, túnicas y sirvientes. Moisés, siendo adulto, aprendió a poner su mirada en la gran recompensa. Y déjeme decirlo así, esa mirada se aprende en casa. Esa mirada en la gran recompensa, en el Dios invisible, en la promesa divina, se aprende en casa. Y Moisés pudo sostenerse del invisible por lo que su madre pudo hacer en él. Mientras el mundo va a seguir intentando poner la identidad como Egipto en tus hijos, sin importar los años que tengan, el éxito, el dinero, el ego, la influencia, tú tienes todavía la oportunidad de vestirlos con fortaleza y dignidad, como tienes la oportunidad de vestirte tú con fortaleza y dignidad. Tal vez hoy es ese día de construir esa arca de fe, esa canasta de fe, cubrirla con oración y soltarla en las manos de aquel que sigue controlando la corriente del río. Para que tú también estés vestida de fortaleza y dignidad. Y para que con fe tú también puedas reírte sin temor al futuro. No burlarte del futuro, pero reírte sin temor al futuro, confiando que vestida de fortaleza y dignidad, Dios tiene el control cuando tú pones tu fe en acción y mueves tus manos a favor de tus hijos, a favor de tus hijas. Y esto no es ingenuidad, hermanos, ni mucho menos. No es negarse a las dificultades que son reales. Es la fe en Dios. Es la fe en Dios la que hace posible que puedas mirar de cara al futuro con esa confianza que solamente Dios puede darte. Reconociendo, como todos, que pueden venir terrores, que pueden venir enfermedades, que pueden venir calamidades, que pueden venir pérdidas. Pero puedes afirmar vestida de fortaleza y dignidad, aún así me río de las amenazas, porque confío en el que está sentado en el trono, que tiene cuidado de mí y que es el que controla el río, que es el que dirige el río. En esa soberanía de Dios confiamos. Mamás, todos aquí sabemos, a veces lo omitimos, a veces no lo recordamos y no lo mencionamos como debiéramos. A veces nos cuesta reconocerlo, pero estoy seguro que todos aquí sabemos que ser madre requiere una habilidad tremenda, una dedicación constante y una abnegación total. Están primero sus hijos antes que ustedes. Están primero sus hijos antes que sus intereses. Ser madre, sé que es un trabajo a largo plazo y de tiempo completo. No importa la hora, están ahí para sus hijos. No importa la hora, están ahí. No importa la necesidad, la circunstancia, a largo plazo y de tiempo completo. Pero vestidas de fortaleza y dignidad,
estoy seguro que serán ese instrumento en manos de Dios, no solo para bendición de sus hijos, sino para salvación de sus hijos en Cristo. No solamente para cuidarlos y protegerlos con oración de lo que el mundo quiere y puede hacer en ellos, sino para que ellos también puedan elevar su mirada al cielo, reconocer a Cristo y ser salvos por medio de la obra que Él hizo para ellos. Y no sé cuál pudiera ser ese hilo que le preocupe hoy a la mamá que está en esta tarde. Y hablando metafóricamente, no sé cuál sería ese hilo, cuál sería esa preocupación. No sé qué es lo que está generando ansiedad. No sé si son las malas compañías de tus hijos. No sé si es el diagnóstico de tu hijo que te hace sentir incómoda o no poder dormir. No sé si es esa relación de noviazgo que tiene él o que tiene ella. No sé si es la situación por la que está viviendo o atravesando, si tu hijo ya es adulto. No sé cuál es ese hilo en tu vida, pero mi deseo, mamá, es que hoy no salgas de este lugar con más carga, sino con un vestido nuevo. Porque el mundo te va a querer llenar de preocupación por tus hijos, pero Dios quiere vestirte de fortaleza. El mundo va a querer llenarte de culpa por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que deberías de haber hecho con tus hijos. Y va a querer culparte y vas a sentir la culpa en ti. Y aunque el mundo quiera hacer eso, Dios te viste de dignidad. Dice la palabra del Señor en Proverbios 31:25: está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Mi deseo, mamás, es que puedan salir con ese vestido de este lugar. Que el regalo del cielo para sus vidas sea ese: salir vestidas de fortaleza y dignidad, confiando sin temor al futuro, porque saben quién lo controla. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? Me gustaría hacer algo distinto en esta hora. Y me gustaría pedir solamente a las mamás que pasen al altar. Todas las mamás, que ninguna mamá se quede en su lugar. Quiero invitar a todas las mamás que pasen al altar. Los demás nos vamos a quedar en nuestros lugares. Vamos a extender nuestra mano, vamos a orar por ellas. Si tú tienes el privilegio y la bendición de que tu madre está aquí, ven, acércate a ella, abrázala. Si tu madre no está aquí, desde tu lugar, ora por ella. Pero quiero que pasen todas las mamás. Queremos orar por ustedes, queremos honrarlas en esta tarde de domingo, en esta fecha tan especial. Y pedir a Dios que sea Él quien las revista de fortaleza y dignidad. Vengan, vamos, salgan de su lugar. Todas las mamás que están aquí, vengan a este lugar. Insisto, si tu mamá está aquí, ven, acércate, abrázala. Vamos a cantar Confío en Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por sus vidas. Señor, nos acercamos a tu presencia esta tarde de domingo, este domingo tan especial que celebramos el Día de las Madres. Gracias, Dios, por cada una de las mamás que son parte de esta familia de Monte de los Olivos. Gracias, Dios, porque tú les diste ese gran privilegio de dar la vida por medio de tu voluntad y de tu poder.